muy poco tiempo, porque sé que todos han venido aquí para escuchar dos personas que tenemos sentadas y que son el motivo por el cual hemos organizado esta actividad. Sencillamente voy a agradecer al decano de la facultad y al equipo del programa Malvinas por haberme permitido reunir en este salón, en esta biblioteca, a una figura clave, me parece a mí, para comprender no solamente el tema de Guerra Malvinas, sino para comprender las relaciones entre el mundo militar y la democracia en Argentina, que es el teniente general veterano de Guerra Malvinas, Martín Balsa, y al lado a su biógrafo. Es el autor de este libro en 2 tomos, persona que más sabe sobre los mismos temas, pero además la persona más sabe sobre Martín Balsa, que es el doctor Germán Soprano. No digo, Moli, que usted no sepa más de Moli posiblemente no está completamente de acuerdo conmigo, pero en términos de escritura, el señor es el que más. Germán Soprano, investigador de CONICET, actualmente en el Instituto Germani, profesor en la Universidad de La Plata y enorme investigador e historiador. Nosotros estamos en este lugar, Martín, porque hemos creado aquí, por iniciativa del programa y del decano, la Biblioteca Malvinas. Y la gente que lee y escribe y gusta escuchar testimonios hace bien en reunirse en una biblioteca. Por eso nos gusta este espacio para tener este diálogo, con usted. Los dejo y les agradezco a los dos muchísimo el hecho de que hayan llegado hasta Rosario para dedicarnos esta mañana. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Darío, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse a este evento. Agradecido también al programa Malvinas, a la facultad por la invitación. Y bueno, mi papel acá en este encuentro es completamente subsidiario a la posibilidad de alentar la posibilidad de compartir con el general Balsa este encuentro, y por tanto le iba a proponer al general Balsa si podemos pensar a modo de primera organización de este conversatorio como dos grandes cuestiones. Una relativa a su experiencia como jefe de una unidad táctica en la Guerra de Malvinas, como jefe del Grupo de Artillería 3, cómo fue su experiencia en la guerra y la experiencia de su unidad, y también ver, por otra parte, cuestiones que tienen que ver con la cuestión Malvinas, con la soberanía argentina sobre las islas y la relación con el Reino Unido. Entonces, comencemos por allí. Por supuesto que, como esto es un conversatorio, todos están invitados a poder participar con preguntas y comentarios. Hay una primera cuestión que yo le quería plantear, general, que es que la Guerra de Malvinas puede ser pensada desde el punto de vista de su conducción estratégica, pero también desde su desempeño en el nivel táctico. Y usted en la Guerra de Malvinas era jefe del Grupo de Artillería 3, que fue una unidad destinada a las islas. Y para mí un primer punto interesante para preguntarle tiene que ver con el hecho de que en general en general se considera que malas decisiones estratégicas en una guerra no pueden ser subsanadas por buenos desempeños tácticos. Y la Guerra de Malvinas, quizás contra lo que muchas veces desde el punto de vista del conocimiento lego, del sentido común se tiene, tuvo buenos desempeños a nivel táctico en algunas unidades, cuestión que ha sido reconocida por los británicos, pero también está muy presente en los resultados del informe Rattenbach, por ejemplo. Entonces quería preguntarle inicialmente
dado que su unidad fue una unidad que tanto por los británicos como por los argentinos ha sido considerada con muy buen desempeño, ¿cómo fue llegar a las islas y cómo fue el alistamiento de su unidad, la instrucción y el adiestramiento de su personal antes de cruzar a las islas? Muchas gracias. Muchísimas gracias al amigo y para la biblioteca. Bueno, Este libro fue escrito, bueno, yo agradezco la gentileza de invitarme acá, permitirme hablar con ustedes, sobre todo con mi amigo acá, Germán. Ese libro yo lo escribí en el 2003, o sea que mis reflexiones, todas, hay que analizarlas sobre el conocimiento que había de la guerra, pero fue en el 2003, bastante después de la guerra. Lo escribí cuando yo estaba retirado. Sobre lo que la pregunta, la reflexión que me pide el amigo Germán, si me permitís, Germán, él hizo referencia a aspectos, ¿se escucha bien? A los aspectos estratégicos y tácticos. Yo no le voy a preguntar, porque si yo le pregunto a alguno de ustedes qué es estrategia y qué es táctica, yo sé que todos la saben, por eso no se los pregunto, ¿no es cierto? Por eso me voy a permitir yo una reflexión que es interesante. En televisión, la palabra táctica, estrategia, indistintamente. En extrema síntesis, el concepto de estrategia está referido a los más altos niveles, a una concepción que se puede realizar en un gabinete como este, antes por pizarrones, mapas, hoy con computadoras, con un sistema bien actualizado, pero que no hay tropa, no hay enemigo. Es algo que se está planificando, donde los factores tiempo, espacio y por supuesto elementos, tropa, no están presentes. Es una concepción que se dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero no está definido el tiempo, no está definido el espacio, no está definido totalmente el escenario y mucho menos los efectivos. Precisamente por eso se hace esa concepción. El nivel táctico es donde mueren las palabras, donde se produce el choque, se produce la guerra. Ahí ya los factores tiempo y espacio, listo. En el caso Malvinas, una cosa fue la concepción que se hizo acá en los gabinetes calefaccionados por una junta militar irresponsable para mí, y otra es lo que pasó en Malvinas, que es nivel táctico. Y también, en extrema síntesis, cuando el libertador San Martín concibe su genial plan continental, San Martín llega en yo no hago preguntas porque sé que las saben todas. ¿Sí? San Martín, recuerden que llegó en 1812 y el 3 de febrero de 1813 libró el único combate que San Martín libró en la Argentina, el combate de San Lorenzo, que no fue una batalla, fue un combate que duró 20 minutos. Y algunos dicen 120 jinetes, no había tanques en esa época. Cuando, después de eso, San Martín concibe su plan continental, dice, para terminar con el poder español en América, hay que dejar muy poquito en la frontera norte, con Güemes.
Hay que cruzar a Chile, liberar a Chile y ahí ir por mar al corazón del poder español en América, que es Lima. Una cosa simple, ¿no es cierto? El problema es ejecutarlo. Pero él, cuando concibe ese plan y le dice, estaba el triunvirato, le dice, esto es lo que hay que hacer. No podemos seguir mandando al norte, porque por el norte no hay camino, no vamos a llegar. Eran caballos en ese entonces, no había helicóptero. Cuando él concibe ese plan, San Martín era una estratega. ¿Está claro? Era una estratega, los factores tiempo y espacio, no. Él decía, hay que ir acá. Pero ¿por dónde iba a ir? ¿Cómo iba a ir? No estaba definido. Tiempo y espacio no. Cuando San Martín libra los dos combates más importantes que él libró, que fue el 12 de febrero de 1817 en Chacabuco y el 5 de abril de 1818 en Maipú, ahí cuando él está combatiendo, ¿es un estratega San Martín o un táctico? Un táctico, muy bien, es un táctico. Ahí murieron las palabras, ahí había que pelear, estaba el enemigo y se terminó todo lo otro. Cuando el director técnico del seleccionado argentino conversa una semana antes del partido de la final con Francia con los jugadores, hasta que da su última charla, y bueno, ahí me convence que quizás sea un estratega, pero cuando entra, suena el silbato, empieza el partido, es un táctico, porque ahí se terminó, ahí está el enemigo, que es el rival. Esa es la concepción de táctica y estrategia. En Malvinas no hubo ninguna, en mi opinión, no hubo ninguna precisión estratégica. Fue una cosa totalmente improvisada. En varios diarios decían que la Argentina iba a recuperar las islas ese año, porque el objetivo de la Junta era consumar ese acto sensible, una Junta alicaída, desprestigiada por la violación de los derechos humanos en el mundo, acá, económicamente, políticamente. Entonces buscaba con eso repotenciar la dictadura y de tener éxito en esa recuperación, prolongar la dictadura. Pero no hubo una concepción de guerra. El 2 de abril no se pensó nada en que iba a haber una guerra. El 2 de abril no fue una guerra. Había 100 soldados británicos y le metieron todo. Por eso no hubo ninguna concepción estratégica, fue una improvisación total, donde lo político, ideológico y lo bastardo estuvo vigente en la Junta Militar. Ese era el objetivo. No empezó la guerra el 12. Pasó todo el mes de abril y el 1 de mayo a las 0:45 empezó la guerra. Ahí se terminó todo lo otro. No sé si está claro esta concepción estratégica, que no la hubo desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista político, diplomático, psicosocial. Claro, el 2 de abril fue una explosión buena para el pueblo, para todos. Recuperamos las Malvinas. Sí. ¿Contra quién? Contra el mundo. Después, en todo caso, pues, podemos profundizar. La Argentina careció de reales apoyos, pero lo vemos después. Bien. No sé si esto está... ¿Le parece, Martín, entonces contar cómo, porque frente a ese escenario, su unidad, a partir del 2 de abril, usted da la orden de alistarla completo y además durante los 2 años anteriores, que usted fue jefe del Grupo de Artillería 3, también
tuvo un intenso, según los testimonios de sus oficiales, suboficiales y soldados, tuvo una intensa instrucción y adiestramiento, ¿no? Y permítame que traiga a colación la expresión que tuvo un oficial que sirvió con usted en el Grupo de Artillería 3, que cuando le pregunté cómo fue el desempeño en la unidad, en la guerra, él me dijo: si yo tuviera que decir qué hizo la unidad en la Guerra de Malvinas, yo diría que lo que hizo se explica por el número 14. 14 veces fuimos a hacer ejercicios al terreno durante el año anterior. Pero no me imaginaba cuando hacíamos esos ejercicios, sobre todo nocturnos. El 80% del combate de la artillería en Malvinas era el fuego de noche. Pero cuando hacíamos esos ejercicios, las 14 veces que dicen, no me imaginaba jamás que iba a terminar en Malvinas. Me enteré de Malvinas 7:45 del 2 de abril. Cuando en Paso de los Libres llego al regimiento, a mi unidad, y un sargento me dice en la guardia: ¿se enteró mi teniente coronel? Pero yo, ¿qué cosa? Tomamos Malvinas. Ahí me enteré yo, el 2 de abril. El 2 de abril. El 13 de abril estaba en Malvinas. Esto demuestra la improvisación total que se hizo, que se hacía. Sí, la unidad tenía un sistema de incorporación trimestral, cuatrimestral. O sea que se incorporaba a la clase un tercio en un cuatrimestre, al siguiente el otro tercio y luego el último tercio. Eso me permitió tener la unidad instruida. Otras unidades, la de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, esos regimientos, no tenían ese sistema. Era lo obligatorio, pero no con ese sistema. De manera que fueron unidades prácticamente sin instrucción. Unidad de infantería sin instrucción. No fue el caso este. Y yo en Malvinas era jefe del Grupo de Artillería 3, pero tenía otro cargo simultáneo. En el Estado Mayor, en Malvinas, yo era el coordinador de todos de la artillería y de todos los fuegos terrestres y fuegos con la Fuerza Aérea de los aviones que estaban en Malvinas, que eran 3 Pucará. Todo eso lo coordinaba en el puesto de comando del general Joffre, pero también tenía la responsabilidad de mi unidad. Eran 2 bonetes que tenía, lo que me permitió tener un panorama de todas las acciones bastante amplio. Martín, y en lo que hace a la experiencia de la artillería en la Guerra de Malvinas, no sé si puede contar cómo era su unidad, qué tipo de materiales tenía y cómo fueron esos duelos de la artillería argentina con la británica, particularmente de la artillería de campaña. Artillería de campaña es la artillería terrestre, digamos. Mi unidad tenía un material moderno de 105 milímetros, calibre, y un alcance de 10 kilómetros 200, 10 kilómetros 300 metros. La unidad estaba bien instruida. Teníamos también algo que fue definitorio, sobre todo para los fuegos con los buques, un radar moderno de vigilancia terrestre, pero que se podía utilizar también sobre el mar, porque detectaba un camión o en el mar detectaba un buque. Un radar RACIT era. Ese radar tenía un alcance de 30 kilómetros. Lo sigue teniendo, ¿no? Y determinan los blancos por coordenadas rectangulares, que ustedes conocen bien, arriba y derechas, y también por coordenadas polares, que son un ángulo y una distancia.
y tiene capacidad acústica. Un operador de radar bueno, como el sargento Casitas, allá, dice, el que viene es un hombre caminando. Esto que viene, apareció una cosita amarilla, lo localizaban, es un jeep. O si el ruido es mayor, porque hay capacidad óptica y acústica el radar. Es un camión. Y llegó a determinar un buque que dijo, este buque que nos está tirando es más grande que los que nos tiran todas las noches. Y ese era el crucero Glamorgan. Es decir, eso tenía, o sea que tenía un material moderno. Y era, también, quiero sintetizar, pero nos enteramos del material inglés en Malvinas, del material de artillería británico, como fue todo improvisado. Los británicos tenían artillería de 105 milímetros, mismo calibre, pero 17 kilómetros de alcance. Y yo tenía 10. Y los cañones de los buques de ellos eran un calibre pequeño, así, más o menos 105, con 17 kilómetros de alcance. Entonces le propuse como coordinador de apoyo de fuego al comandante que estaba en Malvinas, general Joffre, en el continente tenemos cañones Citera argentinos con 20 kilómetros de alcance, o sea, 3 kilómetros más que y además de calibre 155, están en el continente. La contestación del general Joffre fue, esto fue mediados de abril, yo llegué el 13 de abril, sería el 20 y pico de abril. ¿Para qué los quiere, Balsa? Porque la artillería, entonces le expliqué todo, el general Infante. Bueno, no entro a criticar las armas porque hay cuentos de las armas que después les puedo decir. Y le dije, porque con esos tenemos más calibre y más alcance. Enfrentamiento, Balsa, no va a haber. Se lo dije 3 veces. La última me dijo, vamos a hablar en serio, Balsa, ¿usted cree que va a haber enfrentamiento? Sí, pero no era el único que se lo decía. Otros jefes de unidades le decían también. O sea que se fue y se creía que no iba a haber enfrentamiento. Pero venía toda una flota, la mayor flota que organizó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Y con fuerzas de la alianza mayor que existió en el mundo hasta ahora y sigue existiendo, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde había 3 miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Bueno, Joffre decía que no iba a haber enfrentamiento, se negaba a traer. Gracias a Dios por un acuerdo que hicimos con un brigadier castellano, que era el jefe de la parte de la Fuerza Aérea en Malvinas. El brigadier castellano, le dimos unos datos, y pese a la orden de Joffre, que no me lo perdonó nunca, recibí 2 cañones con los cuales se terminó la impunidad de los bombardeos de barcos, porque nosotros teníamos 3 kilómetros más con esos cañones y más calibre. Muestra una imprevisión. Pero el material que teníamos, eso que he dicho, era moderno. No eran cañones viejos, como dicen, no, era material moderno. Y el material antiaéreo, que no fue el caso mío, era un material moderno, de misiles Roland y de cañones bitubo de 1100 disparos por minuto, todo computarizado y con radares. Había 2 radares que tenían casi alrededor de 300, 360, 380
kilómetros de alcance. Captaban ahí a los aviones. Uno tenía la Fuerza Aérea y el otro tenía el Ejército. Y luego los cañones a su vez tenían otro radar, que el radar ese máster, en los últimos 17 kilómetros le trasladaba todo a los cañones o al sistema Roland para que ejecuten el fuego. O sea que el material era moderno. Por eso perdieron los británicos 14 o 15 aviones. Todos los perdieron por fuego antiaéreo del ejército. Martín, otra pregunta que le quería plantear es que a partir de que se inician los combates en Malvinas el 1 de mayo hasta el 14 de junio, la conducción del personal es un gran desafío para un jefe de unidad y para eso es necesario también contar con oficiales preparados, con suboficiales y soldados con una adecuada instrucción y adiestramiento. Entonces, le quería preguntar cómo usted ha reflexionado acerca del desempeño de su unidad durante la guerra y sobre esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con que un jefe de unidad es decir, es el máximo responsable de la misma, pero para que su conducción sea efectiva requiere de personal que acompañe esa voluntad. Entonces, ¿cómo vio el desempeño de su unidad en ese sentido? Yo lo relaciono con la eficiencia profesional de mis soldados, porque llevaban casi un año de instrucción, de mis suboficiales y de mis oficiales. Habíamos tenido una instrucción de casi un año, a diferencia de otras unidades, me han dicho que fueron con 30 días, 15, 20, 30 días de instrucción. Era muy importante que se logre. Yo estoy dando una opinión, obviamente la mía, otro puede tener otra opinión. Hay un concepto que se llama cohesión. Hay cohesión vertical, cohesión horizontal. Esa cohesión en extrema síntesis es cómo se ensambla el seleccionado de fútbol o el seleccionado de básquet. Y cómo se ensambla es por el conocimiento que se tiene a nivel vertical, es decir, si el soldado confía en el suboficial que lo está mandando, el suboficial en el teniente o teniente primero que lo está mandando, si hay conocimiento mutuo, eso es fundamental. Si no existe esa cohesión, y mucho más en el combate. Hay un ejemplo que yo lo tomé del ejército israelí, no ahora, 1970, o sea que fue mucho antes de la guerra de Malvinas también. Yo tuve como observador, éramos 4 oficiales, 2 del lado egipcio, después de la guerra de los 6 días y antes de la guerra de Yom Kippur. Tuve un año en una zona que ahora está de moda, Gaza, el norte, el Golán, el canal de Suez, que era la frontera, ahora no, pero en la frontera entre Egipto e Israel era el canal de Suez. Así que el canal de Suez tiene, excepto en los lagos donde se cruzan los barcos, tiene 300 metros. De manera que vi bombardeos israelíes sobre las posiciones egipcias, algunos egipcios sobre las posiciones de esta. Pero ¿qué tomé yo del ejército israelí? Muchas cosas. Primero, sobre la cohesión, que por ejemplo, todos no los llamaban, venga Álvarez, los llamaban por los nombres. Roberto, ese detalle, que el superior lo llame por el nombre. No sé si soy claro en esto. Por el nombre. Y soldado dice, me conoce, me llamó, me dijo, Hugo, vení. Claro,
es una nación en armas, una nación de guerra. Ellos necesitan eso, es más fácil lograrlo en un país pequeño, un ejército que debe estar entre los 20 mejores ejércitos profesionales del mundo. Estoy hablando del año 70, me impresionó a mí eso. Lo logramos, y no sé, pero quizás un poquito de eso lo logramos. Y otra cosa que recuerdo, yo visité en el 70, 2 o 3 unidades del ejército israelí. Y había una frase escrita, estaba escrita en hebreo, yo en hebreo pocas palabras conocí, no entendía lo que decía, porque estaba en hebreo. Los símbolos, escritura cuneiforme semítica, de derecha a izquierda. Entonces le pregunté, ¿qué dice eso? Pero lo veía en todos lados escrito. Y qué cosa simple decían, pero qué cosa importante en la guerra y también en la paz. A lo mejor actualmente, pero estoy hablando de la guerra. Decía, cuando des una orden, cerciórate que sea cumplida. No sé si fue cuando des una orden, Israel es años 70, capitán Balsa, yo era capitán en ese entonces, cerciórate que fuera cumplida. Y yo en la guerra, que hay órdenes, es decir, dar una orden, pero no dejar, bueno, yo lo ordené, sí, es importante que lo hayas ordenado, pero después, ¿sabés si fue cumplida y cómo fue cumplida? Bueno, esto puede aplicarse también a muchas otras cosas. Pero la cohesión, eso facilita el mando. Facilita el mando. Si se logró, no fue por acción mía, a lo mejor un poquitito, me corresponde a mí también, pero fue por acción de mis oficiales y de los propios soldados. Porque, siempre digo, para los litoraleños, que hasta el gobernador de Corrientes dice, voy a emplear el término del general Balsa, digo, litoraleños porque eran 70-80% correntinos, pero había un puñado de misioneros, chaqueños y formoseños. Es decir, que ellos confían porque para los soldados el jefe, pero no Balsa, el jefe inmediato, un teniente primero, un teniente, el soldado tiene que confiar, más en combate, porque él tiene que comer. Y para ello, el soldado, el responsable, el jefe que tiene que ver la atención sanitaria, el trato, pensar que ese hombre no fue ahí a morir, fue a combatir. Y Dios, y el esfuerzo de esos litoraleños, de los suboficiales y de mis oficiales, permitió que todos los soldados del grupo, alrededor de 300 y algo, en total, soldados serían más o menos unos 180, todos volvieron. Los muertos que tuvo fueron oficiales, 2 y un suboficial. Pero todos volvieron, con varios de ellos, te he hablado, están acá en Buenos Aires, los veo. Si no se logra eso, como en algunas unidades Malvinas no se logró. Les cuento lo de despacito voy a hablar, no escuchen. No, tenemos acá No importa, lo de cuando el soldado le dije, ¿pegué la patada? Yo creo que no. Bueno, si usted quiere contarlo. Pues, iba a contar una anécdota con el soldado. Pero bueno, no le cuento esa anécdota. No, cuéntelo porque si no... Pero tiene que haber una confianza. El soldado tiene que confiar en el que lo está. Y de hecho confía. Pero para eso el superior tiene que saber.
Me atrevo a decir un disparate. Creo que no es mayor problema el pensar que en el combate uno puede morir. No es mayor problema, digo eso. Pero sí es un problema el saber que por órdenes de un superior mueren subordinados. Eso es terrible. Y sobre todo, si se da, hubo casos de esto. Aprecio que sí. Pero es decir, el desatender, porque uno tiene que saber que ese hombre es el superior, es responsable de la vida, de cómo come, la asistencia sanitaria, que se sienta partícipe de eso que está haciendo. Me arrepiento de muchas cosas en el ejercicio del mando en Malvinas, pero de la que más me arrepiento, ¿saben cuál es? Que yo me pregunto, y no lo puedo solucionar, ya es tarde, son 40 y pico de años. Y digo, ¿habré dado todos los abrazos que mis soldados merecían? Di abrazos, felicité, pero dije, ¿no me habré quedado corto yo en dar abrazos, en reconocimiento? Solo Dios lo sabe. Traté de hacerlo, pero siempre dije que tengo una deuda, tendría que haber dado más abrazos, porque se lo merecían. Si les parece bien, antes de pasar a la segunda parte, digamos, centrada en la cuestión Malvinas, en la soberanía argentina sobre Malvinas, la relación con el Reino Unido, hagamos una ronda de preguntas, comentarios al general, como para profundizar en lo que ustedes quieran sobre la experiencia de guerra del general y del Grupo de Artillería 13 en Malvinas. Yo tengo una pregunta, general. Le quería preguntar si nos quisiera compartir cómo fue desde el momento en el que el sargento le informa que habíamos recuperado las islas, cómo fue llevando, cómo se sintió usted y cómo fue esa cuestión interna del grupo, por supuesto, entre que el 13 comentó que ya estaba en las islas y todo lo que fue esos 20 días hasta el 1 de mayo, cómo se vivió esa cuestión de el 2 de abril. Desde el 2. Y bueno, y después la espera hasta el 1 de mayo, ¿cómo fue ese? Bueno, el 2 de abril sentí la euforia de todos los argentinos, recuperamos. Pero yo era teniente coronel, cumplí, y de paso les digo cuánto cumplo yo ahora, sí, claro. Cumplí 48 años en Malvinas, el 13 de junio. Cuidado que faltan pocos meses, si quieren un regalito, coordinen. Cumplí el 13 de junio, el día antes de la rendición, cumplí 48 años en Malvinas. Yo era un oficial de Estado Mayor, tenía una experiencia muy pequeña de haber visto combates aéreos en el Medio Oriente y de ver efectos de la guerra, pero no era mi guerra, era entre Egipto e Israel, 70, después de la guerra de los 6 días entre Yom Kippur. Cuando se tomó, sentí lo mismo que ustedes, no creo haber sentido nada distinto, 2, 3, 4 de abril. Pero a partir de la bravuconada de Galtieri en la plaza, y él, si quieren venir, que ven. Y a ciertos comentarios, no dejaba de pensar que si los ingleses decían que por las noticias, esa flota de más de 100 buques, la mitad logístico y la mitad de guerra, 4 submarinos nucleares en la propulsión. ¿Tenían armas nucleares? No sé, pero cuando ellos conforman esa flota y vamos avanzando en el mes de abril, yo recibo una orden 7, 8 de abril
o 9. No, 6, 7. Usted va a Malvinas. Así, el general Parada. Bueno. Me di cuenta de la improvisación, porque mi unidad estaba en Paso de los Libres. Y Malvinas. Pero el 13 de abril, el martes 13 de abril, estaba en Malvinas. Eso muestra la improvisación. Recién me preguntaron de Rico. Rico llegó el 28 de mayo. Era una improvisación total. Como profesional, oficial de Estado Mayor, había hecho curso en el extranjero también, decía, ¿cómo nos vamos a imponer nosotros a la OTAN? Es hoy también la mayor organización militar del mundo. 3 potencias atómicas están en la OTAN: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Cuando llegué allá, no me quedaban dudas, porque ellos hicieron, cuando sale de ascensión la flota, era un punto de no retorno. Inglaterra no va a conformar todo eso y se va a dejar mojar la oreja. ¿Se acuerdan eso de que en mi pueblo era de mojar la oreja por un país periférico, desprestigiado en el mundo por los derechos humanos? Cuando Estados Unidos, que le iba a dar todo el apoyo, era comprensible, no eran ni que son malos ni buenos, eran el aliado, si eran miembros de la OTAN. Fue creada, creo que fue creada en enero de 1949. No van a hacer una finta y decir, bueno, ahora volvemos. No, era un punto de no retorno. Y el bloqueo aéreo y naval se conforma más o menos la fecha aproximada, 22, 23, 24 de abril. El bloqueo, el cerco aeronaval, ¿en qué consistía? Muy simple. Ellos dijeron, acá hay una zona de exclusión. 200 millas, un radio de Malvinas. Todo lo que esté ahí adentro, yo lo bajo. ¿Tenían con qué hacerlo? Claro, si tenían 2 portaaviones. Pero fue un cerco naval y un cerco aéreo. El dominio aéreo fue totalmente británico porque tenían los aviones ahí. Los nuestros tenían que hacer 400 kilómetros, eran los Mirage de esa época, y tenían 4 minutos, si no encontraban el blanco, volvían. Más del 60% de las misiones abortaron. Y nosotros, sobre todo, cuando se fue viendo, a medida que transcurrían, que las decisiones de la Junta eran más de Galtieri, pero los otros eran cómplices también, porque la aceptaban. Es decir, no podía ignorar, al ser oficial de Estado Mayor, me tuve que tragar varios libros de historia militar. La historia militar decía, en extrema síntesis, y quedo para las preguntas, para tener una pequeña posibilidad de éxito en una zona insular, Malvinas, una zona insular, hay que tener superioridad o dominio aéreo y marítimo. No la teníamos. Además, que el almirante Anaya dio la orden de que la flota de superficie, los barcos de guerra de superficie, todo, quedaron en el continente, quedaron en las bases o navegando dentro de las 12 millas. Se sustrajo, la Armada se sustrajo. Esto lo dicen los hombres de la Armada, Rattenbach, el informe ese lo dice también. La flota de superficie, de submarinos, no actuó. O sea que el dominio era totalmente británico y con los 2 portaaviones que tenían ahí, tenían más o menos 40 máquinas, pero los tenían ahí. No hubo combates que por lo menos yo sepa o esté acreditado, a lo mejor está acreditado alguno. No hubo combates aéreos. La Fuerza Aérea y la aviación naval
operaron muy, muy bien sobre blancos terrestres, pero no hubo combate de aviones ¿cómo le llaman ellos? Una pelea de bandidos. De perros. Sí, pelea de perros. Al enemigo le dicen el bandido, al avión enemigo, pero no hubo de eso. Los de Río fueron todos de la artillería antiaérea. Pero eso yo no lo podía ignorar. Y muchos otros jefes, no muchos, pero algunos otros jefes de unidades tácticas tampoco. Porque decíamos, estos nos van a llevar, ¿con qué? Del ejército había menos del 10% de la capacidad operativa y logística del ejército, menos del 10% estaba en Malvinas. De la Armada mucho menos, porque en Malvinas había un batallón de infantería marina que tuvo el mejor comportamiento de la infantería fue de ese batallón de infantería marina, y la aviación naval. Pero menos del 10% del poder de la Armada no estuvo en Malvinas, y del ejército tampoco. De la Fuerza Aérea no podría precisar, porque tuvo un comportamiento en cuanto a misiones importantes de la Fuerza Aérea Sur, la que salía del continente. Sí. Darío. No, bueno, retomando justamente todos estos datos que usted da y que van perfilando la cosa para que muchos estudiantes de historia en general y también el público lego pueda medir una cosa. Usted hoy explicó que la guerra empieza el 1 de mayo, pero se extiende hasta el 14 de junio. Sí. Son 45 días. Con estos niveles de superioridad, inferioridad, ¿cómo se explica la extensión? Porque hay que estar 45 días en guerra contra un enemigo tan superior. ¿Cuáles son las claves de esa duración? La siguiente. La guerra tuvo la misma duración, algunos dicen 44 días, pero por 24 horas, 44, 45 días, que la guerra del Golfo. Claro. Pero con una diferencia. En la guerra del Golfo, la parte aeronaval fue, pero notoriamente, de los 44 días, creo que 40, 38 días fue aeronaval. Y la campaña terrestre fue muy poca. En Malvinas hubo una fase aeronaval de 20 días, desde el 1 de mayo hasta el 20 de mayo. El 21 de mayo se produce el desembarco en la isla Soledad. 20 días, y luego viene la fase terrestre. Yo esto lo conversé con el general Moore en el año 96 en Londres. La fase terrestre va del 21 de mayo hasta el 14 de junio. O sea que hubo equilibrado la misma duración, pero con la etapa terrestre de Malvinas mucho más larga que la del Golfo. Pero en el Golfo, Estados Unidos tuvo 100 y pico de muertos. En Malvinas, los británicos, solo Dios sabe la cifra, pero yo aprecio que fue 170 y pico en la guerra del Golfo, Estados Unidos. Pero Malvinas pierden los británicos no menos de 280, 250, 280 hombres. O sea que tuvo más pérdida el Reino Unido con la misma duración que los Estados Unidos en la guerra del Golfo. No sé si esto da... ¿Por qué? Cuando llegamos, a algunos jefes de unidades, por lo menos 3 o 4, no era yo, pero había otros, le dijimos a Joffre: señor, el desembarco no se va a producir
acá sobre Puerto Argentino, donde estaba toda la ferretería que teníamos nosotros, artillería por todos lados. No, los británicos van a desembarcar lejos de donde nosotros somos más fuertes. La apreciación y la respuesta de Joffre y del continente que le daban a Joffre es: de ninguna manera. Los británicos van a desembarcar sobre Puerto Argentino. Y le digo, está la población. Los británicos van a evitar una baja de ellos, de la población civil. Hubo 3 muertos civiles, pero fue por un problema naval, un erróneo de los británicos. Eso lo reconocieron siempre los británicos. Entonces, un isleño que estaba ya, bueno, no sé si casado, en pareja, todo, con una cordobesa. Sí. Ese isleño tuvo contactos con el comando de Joffre, no conmigo. Yo me enteré del nombre y todo, pero después de la guerra. Y les dijo: señores, por favor, ojo con San Carlos, porque ese es el lugar que ellos tienen ideal para desembarcar. ¿Y qué le dijo los estadistas, los conductores de acá de calefaccionados en la oficina de Buenos Aires? Y también 2 generales que estaban en Malvinas. De ninguna manera. Tenemos un informe de la Armada, dijo, de que los británicos no van a acercar la flota, porque no van a meter una flota en un canal, cosa que aparentemente es comprensible. No van a desembarcar de ninguna manera en San Carlos. San Carlos está a 90 kilómetros. El isleño le dijo: cuiden ese lugar. No. ¿Dónde desembarcaron? En San Carlos. Claro, tenían lo que estaba, San Carlos estaba defendido por el teniente primero Esteban, Daniel Esteban, con 62 hombres, soldados con fusiles. Y ellos le metieron toda la artillería y le metieron la flota ahí, porque tenían un poder tremendo. Es decir, sabiendo, un isleño le dijo: cuiden San Carlos. Dijeron: no, va a ser. No, le digo, ellos no van a desembarcar acá, van a exponer a la población civil. Hay ejemplos históricos. Sí, sí. A Hitler, con esto no voy a decir que Galtieri era Hitler, ¿no? Era Galtieri con todo, pero recibió el Estado Mayor alemán información que los aliados iban a invadir Europa, esa operación Overlord que está muy publicitada en todo, en Normandía. Los asesores de Hitler le dijeron: de ninguna manera, van a invadir en el norte, en Dover-Calais, donde el estrecho es una carrera de Dover-Calais, una carrera de natación, 42 kilómetros. Ahí van a... 6 de junio del 44 se produce el desembarco aliado en 5 playas. ¿Dónde? En Normandía. Le dijeron a Hitler, primero, uno le dijo: no hay que molestar al Führer porque está durmiendo, estaba durmiendo la siesta. Bueno, está bien, pero vea que está el desembarco. No, dice, ese desembarco es una distracción, es algo para conmovernos, porque el desembarco real va a ser en Dover-Calais. No, el primer día avanzaron 8 o 9 kilómetros y conformaron la cabeza de playa. Bueno, salvando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y efectivos, acá se produce el desembarco y en el continente. Y un Joffre decía: ese desembarco no es el real, van a desembarcar en el sur. ¿Fui claro en esto? Vean el disparate. ¿Dónde desembarcaron? En San Carlos, a 90 kilómetros, que enfrentaron 62 hombres con fusiles. Bueno,
la estupidez, hay tantas definiciones de estupidez que ya ustedes las conocen, reinó en los altos mandos. ¿Por qué? Porque todo era improvisado. Galtieri acá daban órdenes ridículas. Una de las tantas órdenes ridículas de Maestra es decir, vean, no, están desembarcando. Este le dice, están acá. No, eso es una distracción. Galtieri mandó él, porque le dijeron que no lo mande, 9 regimientos de infantería. Uno de ellos era el BIN 5, que fue el mejor de la Armada, el mejor regimiento, profesionalmente hablando. De esos regimientos, que eran, ¿cuántos dije? ¿No? 12, ¿no? 2. A ver, 4 entraron en el combate. No, 9 regimientos mandó. 4 entraron en el combate. 2, el regimiento de infantería 25 y el 6, entraron parcialmente en combate, es decir, con pequeños efectivos. Son 4 y 2, 6. Y los otros 3, el regimiento de infantería 5, el regimiento de infantería 8 y el regimiento de infantería 3, no entraron en combate. Pero si usted suma esos 3 regimientos, son casi 3.000 hombres que fueron. Había que darle de comer, atenderlos sanitariamente, o sea que afectó lo logístico. Bueno, eso muestra la improvisación. Sí, ¿te podés presentar así? Sí, mi nombre es Agustina Racetti, soy parte del programa Malvinas, que dirige Darío Barrieras. Quería hacer una pregunta y un comentario muy breve. Pensar, si la improvisación fue tal, en definitiva, si no cabe la posibilidad, obviamente no creo que sea una reflexión mía, muchos se lo deben haber preguntado, de pensar que finalmente la estrategia tenía que ver con una estrategia que obviamente no estaba en consonancia con los intereses nacionales, sino con una estrategia que en definitiva instrumentó a las Fuerzas Armadas Argentinas para reforzar el poderío militar de la OTAN y del Atlántico Sur. Si finalmente la estrategia detrás de la guerra no era simplemente reforzar el poder de la OTAN, y si las Fuerzas Armadas no fueron también, por lo menos en los altos mandos, afines a esa instrumentación, por un lado, y después en relación al problema de la cohesión, ¿no? De si en una guerra es necesaria la cohesión entre los oficiales, suboficiales y soldados, y también en relación a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que en los últimos años se han producido y las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. ¿En dónde? En Argentina. Esto último, de las violaciones de los derechos humanos. Claro, digo, sí. ¿En Malvinas? Claro, de esas denuncias que hay, esas investigaciones judiciales que se están llevando adelante por las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo pensar, si en definitiva hay denuncias de soldados que han planteado ante tribunales judiciales, todas estas cuestiones que tienen que ver con los estaqueamientos, el submarino malvinense, fusilamientos de 2 soldados. ¿Fusilamiento? Sí, hay una denuncia por fusilamiento de 2 soldados. Ah, denuncia. Sí, todavía no hay ninguna sentencia. La justicia... No, sí, yo sé. Digo, sí. acá el colega también lo sabe, la justicia se ha dividido y hasta ahora no hay ninguna sanción respecto de eso. Entre fiscales y jueces que opinan que fueron crímenes de lesa humanidad y quienes opinan que no. A lo mejor el tema de la desnutrición y el reparto injusto de los alimentos en algunos de los grupos que trabajaron en Malvinas se entiende en un contexto de guerra, pero por ahí los estaqueamientos y otros hechos de esa naturaleza que han sido denunciados me parece que contradicen fuertemente la idea de la cohesión. Cómo pensar la cohesión en un contexto donde se produjeron estos hechos, ¿no? Muy bien. Esos hechos no dinamitan de alguna manera la posibilidad de que hubiese habido una cohesión en el plano de las operaciones tácticas que se desarrollaron en las islas. Toda la información sobre eso, yo la leí y la escuché en el 2007.
82, cuando regresamos, hasta el 2007, no hubo ninguna denuncia. Ninguna, eso me consta, está bien. En el 2007 se produce una denuncia, quiero ser muy preciso en esto, de lo que me consta, lo que viví y lo que está probado. En el 2007, en una forma para mí poco prudente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor, ha fallecido, creo que es Eduardo Luis Valde, yo lo cito en uno de los libros, no sé si acá también. No, ahí no, porque yo lo escribí en el 2003 y la denuncia de Dualde fue en el 2007. Unas declaraciones que hizo en Telam a las 18:30. En mi libro, en algunos artículos yo la consigno, donde dice, palabras más, palabras menos, que había que investigar a todos los jefes de unidades, o sea que el principio de inocencia no corría, porque todos los jefes de unidades habían cometido crímenes de guerra. Me parece, en mi opinión, totalmente imprudente, porque tendría que haber nombrado este y este. No nombraba, decía a todos los jefes de unidades, por las dudas hay que investigarlos y tienen que demostrar ellos que no cometieron ninguna violación de derechos humanos. O sea que el principio de inocencia no corría. Uno era culpable hasta que pudiera probar que era inocente, cuando es al revés, ¿no es cierto? Uno es inocente hasta que le prueban que no. Eso dio origen, aquí un abogado conocido habló me consta, porque me lo contaron soldados, algunos que no eran de mi grupo. Habló con soldados, dicen, y le dijo, ¿por qué no hacer esta denuncia? Porque si esto va adelante, después vas a tener una indemnización. Entonces yo ahí, en 2007, unos años, no solo cambió el siglo, sino de 1982 hasta el 2007, pasaron varios mandatos presidenciales, pasaron del 2007 por lo menos 8 o 9 ministros de defensa. Yo estuve 8 años como jefe del ejército de 1992 hasta 1999 y no se recibió en ese periodo ninguna denuncia, sino en 2003. Según me consta, hubo denuncia, una cosa es la denuncia, otra el que queda imputado y otra el que es condenado. Condenado no hay ninguno. Imputados, 5. 5 del Regimiento de Infantería 5, que estaba en la otra isla, en la Gran Malvinas, no estaba en la isla Soledad, un regimiento que no entró en combate. Pero bueno, 5. Interviene, todo esto me consta por los medios y conversaciones que he tenido. Una jueza federal de Río Grande condena a esos 5 por crímenes de lesa humanidad. No acredita ningún crimen ni ningún en la denuncia, sino por acciones de lesa humanidad. ¿Ocurrieron o no ocurrieron? Si ocurrieron o no, no me consta, porque era un regimiento que estaba en otra isla, 100 kilómetros del puerto argentino. Pero lo que me sorprende, y vuelvo a cohesión, ¿por qué no se sancionaron drásticamente en su momento?
¿por qué no se...? Entonces escuché, porque hablé yo con Eduardo Luis Duhalde, años después, cuando yo era embajador en Colombia, él fue a darme una charla, yo lo recibí y conversamos. Pero yo estaba embajador, él debe haber ido en 2008, 2009, más o menos. Y le dije, doctor, ¿usted de dónde, por qué la denuncia se hace en el 2007 y no se hizo en su momento? O por lo menos, no, dice, que tenían miedo. Soldados, mi litoraleño. ¿Miedo a quién? Y dice a los presidentes, ¿cuántos presidentes hubo? De la democracia, supongamos que en el 82 y 83, hasta que asume Alfonsín, tenían miedo porque estaba Piñones, que estaban los militares. Pero casi 6 años tuvo el presidente Alfonsín, que juzgó como a los cabecillas, eso lo conocen en el juicio. Después del presidente Alfonsín vino el presidente Menem. 2 periodos presidenciales, 2 periodos. Uno de 4 años, uno de 6 años y otro de 4 años, 10 años. Más los casi 6 de Alfonsín son 16 años. Pero después viene otro presidente, que es de la Rúa. Después viene Duhalde. Todos presidentes, ministro de Defensa, como 12 o 13. Y eso se produce en el 2007, el último año de la presidencia del doctor Kirchner. Es un dato a tener en cuenta. Yo le dije el por qué, ¿a quién le tenían miedo? A esos presidentes. Al presidente Alfonsín le tenían miedo que lo condenó, en el juicio fueron condenados Macera, todo. Pero miedo, no, tenían miedo, entonces no decían nada. Pero pasaron 25 años más o menos, ¿no? ¿Cuánto hay del 82 al 2007? 25 años, 25 años, 5 lustros. Es un interrogante que yo tengo que nadie me puede dar razón. No me la dio tampoco Duhalde. Él dijo, no, porque yo tengo pruebas. La jueza interpretó, la jueza Río Grande, por los medios, lo que salió en los diarios, que era un crimen de lesa humanidad. Ninguno por fusilamiento ni nada, de esos 5. Uno decía que lo habían enterrado hasta acá, que tuvo 2 o 3 días. A uno de mis correntinos, si le hacían eso, yo creo que el correntino le pegaba con la cohesión de toda. Otro decía que lo orinaban, además de eso lo orinaban. Bueno, no me consta. Si fue así, aberrante. Pero ¿por qué pasaron 25 años? Yo tuve 8 de jefe del ejército. Perdón el tono de voz, ¿eh? No estoy diciendo lo que vi. ¿Por qué nadie me lo dijo cuando fines del 91 hasta fines del 99? Pero, siguiendo en el marco, soy muy respetuoso de las instituciones y de la división de poderes. Esa condena fue apelada. Cuando llega a la Cámara de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Comodoro Rivadavia cambia la carátula. De torturas, que era una tortura, yo estudié abogacía, me acuerdo algo de penal 1, pero una tortura creo que es casi entre 8 y hasta 25 años puede ser una, por favor, los abogados, hasta 25 años puede ser una tortura, ¿eh? Pero la Cámara cambia la carátula por lesiones, le cambia la carátula y la pena por vejaciones. La vejación puede tener entre 3 y 6 años, como máxima, una vejación que es la carátula actual. Eso llega a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. La Corte nunca se expidió porque
en el fondo esa condena está apelada, no está firme. Pero no es por violación de derechos humanos, por vejaciones, con una pena, si se confirmara algún día, de 6 años, y no es un delito de lesa humanidad. Son 5. Denuncias, según los medios, habría 100. Denuncias puede haber 100, 200. ¿Cuánta denuncia de corrupción tenemos nosotros? No sé la cantidad, pero ese es el estado actual. Siendo yo embajador en Costa Rica, ustedes saben bien, no les voy a preguntar porque lo saben todo, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego hubo una apelación argentino que la hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 2 organismos totalmente diferentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en Washington. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José de Costa Rica, donde yo era embajador. Así, son 7 jueces, conversaba con ellos a veces. Esa apelación que usted dice, un grupo, creo que estaba el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, premio Nobel, todo, hicieron una apelación a la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Lo hicieron cuando debe ser más de 10 años. La Comisión de Derechos Humanos, hasta este momento, según toda la información mediática, no se expidió. No se expidió. Porque es la comisión que tiene que expedirse, lleva 10 años sin expedirse. Si lo ve viable a esa denuncia, se la pasa a la Corte. ¿Soy claro o no? Te pregunto vos. Se la pasa a la Corte. En la Corte puede estar, como yo estaba ahí, he visto el caso argentino, hay causas que de 10, 12, 14 años se toma tiempo la Corte Interamericana. Porque la Corte no actúa. No dice si está bien. La Corte actúa contra los países. Este es un caso típico. También la señora, la ex vicepresidenta, estaba en esa apelación. La Corte no dice si está bien. Si lo ve viable, la comisión se lo pasa a la Corte. Pero la Corte no es un ente que va a decir tiene que ser condenado. La Corte ve si se ha respetado el derecho argentino o no. No sé, quiero ser muy claro en esto. Si pasara a la Corte, y ahí yo hablé con algunos, y les dije, che, y me dicen, sería muy poco probable que la comisión declare esto viable. Esa es la situación. Hay 5, ninguno está detenido, porque no hay condena firme, pero además son vejaciones. Lo máximo que le pueden poner sería 6 años. Yo no estoy defendiendo, Si ha habido un hecho de esa naturaleza, ¿por qué demoraron 25 años en hacerlo? De la conversación que tuve yo en Bogotá, ¿en qué año? Y puede haber sido 2008, 2009. Obviamente la tuve con Eduardo Luis Duhalde, antes que falleciera. En los argumentos que me dio, bueno, yo los respeto. Pero no había. ¿Sucedieron o no? No sé. Pero insisto por enésima vez, discúlpeme, ¿por qué 25 años? El argumento que él me dio, que tenían miedo, no, eso no lo creo. Yo he tenido unos soldados que no les tenían miedo a los británicos, no les van a tener miedo a quién, al presidente Menem, 2 mandatos, al presidente Alfonsín, a Duhalde. Pero bueno, eso es la opinión, yo respeto, esa es la situación actual. De fusilamiento no hay ninguno. Eran imputaciones por vejaciones. Esa es la situación de esa causa en todo lo que a mí me consta. Discúlpenme si me he extendido, pero es importante su pregunta. Sí. No le quiero robar mucho tiempo, pero hay algunos estudios historiográficos que dan cuenta de que cuando los soldados regresaron al continente,
tuvieron reuniones personalizadas con integrantes del batallón 601, donde oficiales de inteligencia les explicaron que tenían que guardar total silencio con respecto a toda la experiencia que habían vivido, y eso está documentado. Mi estimada señora, comprendo, pero no me consta. Si un... pero es que no puedo decirle sí o no. Si alguien de algo que no existe ahora, porque fue eliminado, si de una unidad de tan poco prestigio por los desatinos que cometió durante el gobierno militar, como el 601, si fue un oficial y le dijo eso, que no diga nada, si lo dijo, de algo... ¿Cómo? A ver, espere un momentito, porque había una pregunta ya. A ver, yo no lo escucho. Acércate porque los... ¿Por qué no? Un poquito, por favor. Y presentate. Una cuestión vinculada con el... Presentate. ¿Qué tal? Facundo Besón, yo soy de la Facultad de Derecho. No, una cuestión vinculada con el tema lo de lo jurídico y el tema del juzgamiento en torno a la Convención Internacional contra los Delitos de Guerra y Lesa Humanidad, que fue recién ratificado en el año 1995 con jerarquía superior a las leyes, y recién en el año 2003 la Convención de Lesa Humanidad, vinculada con Lesa Humanidad, tuvo jerarquía constitucional a partir del año 2003. O sea que recién a partir de esa época empezaron a juzgarse con los tribunales, empezaron a adoptar en su diligencia y en su doctrina, cuando tenía que tratar sobre estos tipos de delitos, estas convenciones internacionales, que fueron ratificadas muy posteriormente. No obstante esto, digo, por supuesto que la cuestión vinculada sobre la investigación o no, o sobre las denuncias que pudo haberse formulado, no iban por este carril, digamos, por el carril específicamente de la convención. Digo, aclararlo porque puede haber una cuestión de señalar estos delitos con carácter de lesa humanidad que no podía haber existido porque Argentina no había ratificado justamente la convención. Una cuestión jurídica me parece. Estuve que 8 años de jefe del ejército. En el 95 yo era jefe del ejército. Jamás recibí de ninguna instancia jurídica en este sentido. Instancia jurídica, calcule la que haber recibido, pero de otros temas. Pero de este tema yo no recibí ninguna. El argumento que tengo, que me dio Eduardo Luis Duhalde del 2007, es que tenían miedo. Puede ser, sí, tendrá argumentos el ex secretario. ¿Por qué no se sancionó con todo? Pero eso está en la justicia, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tenemos que respetar esa instancia o no? ¿O vamos a estar ahora contra la Comisión o contra la Corte Interamericana? Creo que no me consta, eso ocurrió a 100 kilómetros, nunca yo lo escuché hasta el 2007. Eso es lo que yo puedo decir. No pongo en duda los hechos, eso sería cuestión de ventilarlo antes. Yo digo una cuestión jurídica de cuándo empieza a ser vigente. ¿Así que? ¿Cuándo empieza a ser vigente una norma en este caso? Es así porque los tiempos de lesa humanidad son imprescriptibles. Sí, pero claramente pero a ver, la ratificación y la imprescriptibilidad, me refiero que comienza una vez que es ratificado, porque vos no podés juzgarlo previamente a la ratificación. Sí, vos lo que juzgás el hecho previamente a la ratificación, los hechos previamente a la ratificación de la convención. Pero lo jugás a partir de la ratificación, no antes. ¿Cómo va a ratificar? Claro, cuando se adopta con carácter constitucional los tratados, se adopta la imprescriptibilidad. Sí, eso es el... Disculpen, no digo, a ver, sí. perdón. No, Es cierto que es... ¿Qué se investiga ahora? Perdón. Digo, a partir de cuándo. Me refiero que vos no podés, o sea, no puede ser diligencia de un tribunal juzgar un delito de lesa humanidad previamente a la ratificación. Una vez se ratifica en el año 95 y después toma jerarquía constitucional a partir del año 2003, es ahí cuando los tribunales empiezan a jugar estos delitos del año 70, del año 82. Disculpen que los interrumpa, pero a ver, es cierto que es un conversatorio y es muy pertinente la discusión que han planteado ambos, pero conversemos con el general, no entre nosotros. Sí, Alejandro. Soy muy respetuoso de la división de poderes.
muy respetuoso. Les contaba acá, estudié abogacía, hice todo primer año en Córdoba, después me salió el pase acá, me hicieron hacer otra vez primer año porque los planes eran distintos, o sea que en penal 1 la rendí 2 veces. Mis conocimientos sobre estos aspectos son precarios, no soy abogado, pero respeto mucho todos los pasos. Ahora, si a cada paso de la justicia, y eso no tiene nada que ver con lo que vos decís, si yo en algún aspecto, como esta es mi posición, yo respeto el disenso, pero también que respeten un poquito la opinión mía. La justicia, si alguna denuncia, y ahí tengo algo subjetivo, se hace por motivos políticos ideológicos, más que por la esencia de exigir justicia, esta causa que está en la Corte, en la Comisión en Washington, hasta ahora no se ha expedido. Y lo que llegó es vejaciones. Vamos a respetar lo que hace. Pero me parece, cuando dije algo de cuestiones políticas e ideológicas, que había una pequeña diferencia entre el Poder Ejecutivo, es una apreciación personal esto, con respecto a la Corte nuestra. Porque la Corte nuestra no se expidió en el fondo, pero no lo trató. Porque dice, señores, acá esta condena no está firme, hasta ahora son vejaciones. Tienen que aportar otros elementos. Y yo escuché y leí, ustedes también, estoy seguro, que había fue un ex soldado de un centro de veteranos que dijo, hemos hecho 100 denuncias. Puede ser. ¿Cuántos soldados había en Malvinas? Soldados. Entre oficiales, suboficiales y soldados, realmente éramos 14. Ahora creo que hay como 24.000, porque se van sumando, de todos lados parecen veteranos, ¿no? Pero eso es otra cosa. 14.000. De esos 14.000, 10.000, 9.000 y pico eran soldados. Hay 100 denuncias. Denuncias, ¿eh? ¿Qué por ciento es? Ayúdenme en esto. ¿El 1%? El 1%. Estamos en la facultad de humanidades. No, pero me atengo a los datos reales que hay, porque si no le quiero meter nada político ideológico, yo no soy político ni he estado enemigo, jamás permití que, por lo menos en mi gestión en el ejército, que la política y lo ideológico entrara. Sería el 1% si esos 100 fueran condenados. El 1% de los soldados, y parece una generalización, como lo dijo el secretario de Derechos Humanos en 2007, de que había que investigar a todos, o sea que yo era culpable, excepto que demostrara lo contrario. Si mal no recuerdo, la inversión de la prueba se da en el caso de algo conocido coloquialmente como mastiquín, mastica, coima, pero jurídicamente creo que es el cohecho, que tiene dos figuras, el cohechado y el cohechante, o sea, el que da la coima y el que recibe la coima. Se necesitan los dos. Y en el enriquecimiento ilícito, en el enriquecimiento ilícito se invierte la prueba. Yo soy culpable hasta que demuestren mi inocencia, es decir, no señor, este palacio maravilloso yo lo compré con mi sueldo. No, con su sueldo no puede comprar esto. Yo tengo que demostrar cómo lo compré, ahí se invierte la prueba. Acá para el doctor Duhalde, con el proceder que tuvo también, es decir, él decía que los jefes de unidades habían sido cobardes y torturadores, pero no dio nombres de apellido. Es decir, hubiera nombrado que la justicia interviene, pero lo que la justicia intervino es con esos 5. Pero si fueran 100 denuncias,
de cuántas denuncias hay de corrupción en nuestro país, pero no tiene nada que ver esto. Pero denuncias de corrupción todos los días hay. Pero no tengo más argumentos que esto de decir respeto totalmente nuestra justicia, con los errores que puede tener. El día que no respetemos el Poder Judicial, bueno, cambiemos nuestra Constitución y hagamos otra cosa. Alejandro. Pero gracias por la pregunta, ¿eh? No, gracias a usted por la respuesta. Interesante. Bueno. Alejandro. Dos cosas. Primero, agradecerle la presencia al general Balsa en nuestra facultad. La verdad que es una alegría y un orgullo enorme ser anfitriones. Es agua. También comentarles que está presente la concejal Nadia Malevi y que el Consejo Municipal de nuestra ciudad lo declara visitante distinguido de la ciudad de Rosario. Le vamos a entregar un presente al final del conversatorio. Y la pregunta tiene que ver con algo que usted mencionó que después iba a tratar y quedó en el tintero hasta ahora, que tiene que ver con las alianzas con Argentina respecto a la guerra de Malvinas. Que usted dijo que eran muy pobres y que no hubo un acompañamiento. Voy a tratar de dar respuesta, como siempre digo, es mi opinión. Y puedo estar equivocado, sí, porque acá el que da una opinión nunca acepta, no me quiero referir a lo que vemos a diario. El que no piensa como yo no es mi enemigo, es un hombre que tiene un disenso y ese disenso me puede enriquecer a mí, pero bueno, eso es otra cosa. Pero voy a la pregunta concreta de... Alejandro, el decano. Repetila. Era la política de alianzas. La política de alianza. Yo voy a dar mi opinión. Nosotros en Malvinas estuvimos totalmente solos, pienso yo. Por todos los que me conté y por todo con los actores he hablado. En Malvinas, cuando ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es algo, en mi opinión, más inútil que un libro de quejas. Vean que no hay nada más inútil que un libro de quejas. De quejas, después dicen, sí, lo vamos a tener que comentar. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde si había un ataque a un país, todo, fue creado un año antes que la OEA, en 1947, lo crea Estados Unidos. Un año antes que la OEA se creó en 1948. Cuando se votó ahí, esa votación, por lo menos, además de Estados Unidos y de Guyana, creo que era, no sé, hubo dos países, uno vecino nuestro, el otro Colombia y el otro Chile, que se abstuvieron. Pero hubo algunos otros países donde en forma indirecta apoyaban, estaban con el Reino Unido. No lo van a decir, van a salir declaraciones y todo el mundo firma, porque saben que esa declaración de la OEA son declaraciones. Pero leí en un diario inglés, después, que me lo dio acá un respetado politólogo, además de Germán, el diario inglés decía, a mí me hizo pensar, hacer pensar a un general es algo terrible, porque los generales no piensan normalmente. El apoyo, decía el diario, no sé si era el Financial Times, latinoamericano a la Argentina en Malvinas fue tan ancho como el Río de la Plata, pero con 50 centímetros de profundidad. Lo dijo un diario británico, me hizo pensar. ¿Fue así? O es más, ahora agrego yo esto. ¿Es así? Me encontré con un senador comprando fiambre. Un senador que muy pegado a la cordillera, el país muy pegado a la cordillera. Bueno, empezamos a hablar de Malvinas y me dice, ahora sí, dice, ya,
esto se soluciona de inmediato. Estoy hablando de hace 1 año y medio, 2 años atrás. ¿Qué cosa, Malvinas? Yo le digo, ¿pero vos me estás hablando en serio? Sí, dice, tenemos toda Europa con nosotros que va a votar favorable, toda Latinoamérica y uno. Yo lo miraba asombrado, porque era un senador. Perdón, sigue siendo. Yo respeto la opinión del señor senador. ¿Ustedes creen que algún país europeo realmente y de la OTAN va a votar a favor de Malvinas? Tengo mis serias dudas. Diría hoy que no. Bueno, pero el senador me decía, en 1 año recuperamos la Malvinas por Naciones Unidas. Una cosa es la Asamblea de Naciones Unidas, otra cosa es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No hay autoridad de aplicación. Claro. ¿Y quiénes están en el Consejo de Seguridad desde 1945, desde que se creó las Naciones Unidas? 5 países. Cuando se creó estaban Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, Francia, el Reino Unido y ¿están los 5? No, falta uno. Bueno, acá, Francia. Y la Unión Soviética. No, por eso. Y la entonces Unión Soviética. Hoy están lo mismo, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. Rusia y China. Pero en lugar de la Unión Soviética está Rusia. Perdón, no, 5, China. Hoy no está la Unión Soviética, pero está Rusia. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido van a firmar ceder las Malvinas en el Consejo de Seguridad teniendo veto. Me parece raro. A mí me parece muy raro. Y mientras... Ahora entro en un aspecto político y pido disculpas, En varios países latinoamericanos yo he hablado con embajadores, con todo. Van a firmar todas las declaraciones. Sí, se firma, si total la declaración. Es que ya le digo, como un libro de quejas. Pero hay puertos, parecería, hay 2 puertos peruanos que utilizan los británicos, puertos chilenos. Durante Malvinas, Uruguay y Brasil. Es decir, no van a decir, van a firmar las declaraciones. Pero un país quiero ser prudente y la prudencia no es una característica mía. El día que nosotros seamos un país, ojalá yo me equivoque, consolidado, respetado interiormente, que nos respetemos los unos a los otros, sin rencor, sin odio, privilegiando 2 o 3 causas que tienen que ser causas nacionales. Una, Malvinas. De Malvinas, lo que yo he visto, ustedes a lo mejor pueden tener otra opinión, cada gobierno que asumía cambiaba la política sobre Malvinas. Si es una cuestión de Estado, tiene que haber una coherencia. No me dicen porque, uno me decía, no, porque Hong Kong. Señores, nosotros no somos China, somos Argentina. Hong Kong, un enclave británico, pero estaba en territorio chino. Gibraltar, no tiene nada que ver con Malvinas, absolutamente nada. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y por qué no tiene nada que ver con Malvinas? Gibraltar fue cedido por España después de la Guerra de Sucesión Española. 1713. En el Tratado de Maastricht. 1700 y pico. España entregó, firmó que cedía Gibraltar. No, Malvinas nunca la Argentina ha cedido eso. Siga con los reclamos. O sea que no tiene nada que ver Hong Kong ni Gibraltar. Ahora, respeto a nuestros parlamentarios, pero no se puede comparar Gibraltar, el Tratado de Maastricht, donde yo entregué eso, firmé, y ahora ¿qué va a venir? El pobre Felipe, ¿cuánto? Felipe II, ¿no?
Sexto. Ah, Felipe VI, claro. Y va a venir y va a decir, no, vamos, o el primer ministro, ninguno. España lo tiene a Gibraltar ahí, lo va a tener hasta que Estados Unidos, y está en la OTAN, España está en la OTAN. Bueno, no sé si divagué un poco. No, está bien. Y dando continuidad a estas cuestiones que ya se vinculan con la segunda parte, el segundo bloque, quería preguntarle, porque usted como jefe del ejército mantuvo relación con las autoridades militares del Reino Unido y posteriormente como diplomático, como embajador argentino en Colombia y en Costa Rica, también tuvo relación con la diplomacia británica. Entonces, ¿cómo es su relación con los británicos en ese nivel? Es decir, en su experiencia como jefe del ejército. ¿Con quién? Con los británicos, con los británicos. Como jefe del ejército y como embajador. Como jefe del ejército, yo hablé con muchos británicos y como embajador también hablé con británicos, pero hablé más con empresarios británicos y algún político británico de forma informal. El sector empresarial, lo que lo guía, no solo a los británicos, creo que a todos, es cómo pueden hacer negocio con la Argentina. Y dicen, no, este es un problema del gobierno británico, dicen los empresarios. Los militares británicos, en absoluto, no se meten con el tema de recursos. Les cuento una anécdota que puede ser de esto. El 16 de junio, 2 días después de la rendición, en mi posición, un sargento que estaba responsable de la cocina me dice, hay un inglés que lo está buscando. Dije, ¿cómo inglés? Digo, ¿usted no sabe inglés? ¿Cómo sabe? No, está con un papelito y dice, teniente coronel Martin Balsa. Bueno, veo 3 o 4 vienen sin armas. Nosotros ese día teníamos todas nuestras armas portátiles, los cañones ya estaban, pero teníamos nuestras armas portátiles. Entonces dice, somos galeses del batallón galés. ¿Saben lo que me dijo? Eran capitanes, eran 2 capitanes y los otros, porque ellos llevan el grado tapado, pero ellos se destaparon. Y me dice, queríamos ver los cañones, ahí están, ahora ya no son míos, son de ustedes. Y dijo, vengo a felicitarlos, porque ustedes combatieron muy bien. Y dijo, en inglés hablaba, ustedes mataron varios soldados, o muchos, no me acuerdo bien, de mi regimiento. Entonces yo le dije en inglés, señor, no entendí bien, estaba distraído. Yo entendí bien, él dijo kill, dijo matar en inglés. Se miraron los dos y dice, no, le decía que usted produjo muchas bajas en mi batallón. Ah, le digo, no, yo había entendido matar, porque yo no vine a matar, vine a combatir igual que ustedes, no vine a matar. Empezamos a conversar. Se fue distendiendo la cosa primero, hasta que en un momento que él se destapó el grado, dijo, soy capitán, combatimos al lado de los Gurkhas. Los Gurkhas fueron muy afectados y mi batallón por el fuego suyo, porque se habían metido en un campo minado. Entonces de noche estaban en un campo minado. Si se movían, tenían accidente con las minas antipersonas. Y si no se movían, la artillería mía esa noche les tiraba. Estamos hablando de la madrugada del 14 de junio. Seguimos hablando. El tipo vino a felicitarlo. Se empezó a hablar y en otro determinado momento dice, la guerra ahora es el problema entre la señora Thatcher y Mr. Galtieri. Porque claro, la señora Thatcher
No, acá cuando muere la reina, brindaban algunos. La reina no hizo la guerra fue la Thatcher. Bueno, el problema ahora es entre la señora Thatcher y Mr. Galtieri. Y nosotros no peleamos por la señora Thatcher. Me lo dijo a mí, el galete, 16, peleamos por Inglaterra, dijo Inglaterra, England, no dijo Reino Unido, por Inglaterra y por la reina. Y ahí agregó, el problema es entre la señora Thatcher y Mr. Galtieri. Y conmigo estaba un capitán que falleció, que me lo habían dado para Malvinas, Cordero. No era orgánico de mi unidad, pero me lo dieron para Malvinas. Pero no murió en Malvinas, murió después. Le contestó, nosotros no peleamos por Mr. Galtieri, peleamos por un sentimiento. Lo aceptaron y me dijo en inglés, the war is over, we can shake hands now, podemos darnos la mano. Y nos dimos la mano. Nosotros teníamos las pistolas, el armamento portátil, los soldados el fusil, nosotros las pistolas, ellos no. Ante eso, creo que dice, ¿nos queda algo? Sí, dice, hay unas latas. El sargento abrió una lata de durazno marca Inca, esa negra, la abrimos, le dimos a los ingleses y nosotros también nos dimos la mano. El inglés vino a combatir y otro dijo, nosotros no sabíamos, no eso, era otro, estas islas no sabíamos que existían, no sé si son de ustedes o nuestras, no me importa, me ordenaron y tuve que venir, le ordenaron combatir. Pero dice, luego, años después, en el 96, yo acepto una invitación como jefe del ejército del ministro de Defensa, Michael Portillo era, y el jefe del ejército de Estados Unidos, un Sir Charles Gutiérrez. Termina, visité la Catedral de San Pablo, rendí un homenaje a los caídos en Malvinas, ahí está también Wellington, bueno. Y cuando termina la visita oficial, vea qué detalles. El embajador argentino hizo una recepción, más que pequeña, sería, no sé, 80, 100, donde fue el jefe del ejército, el ministro, y en la recepción, estoy hablando de fines de octubre de 1996. Ahí yo ya me había enterado de que había entre una periodista británica que vive acá y vive en el Reino Unido y una argentina. Me habían preguntado a mí si yo aceptaría que cuando terminara mi visita oficial al Reino Unido, ese viernes terminaba, ellos habían coordinado con el general Jeremy Moore, que el general me iba a ir a saludar al hotel donde me habían alojado. Acepté. Lo esperé de civil, bueno, como estoy ahora, no me acuerdo cuánta gente. Llegó en un taxi londinense con el clásico paraguas, porque llovinaba para variar en Londres. Bajó. Yo lo esperé en la puerta del hotel, porque ahí mismo había reservado una sala para... Saludé. Lleno de periodistas, con paraguas, ¿no? Conversamos casi una hora, cosa que jamás pude hacer con un general argentino superior a mí, nunca, ni en actividad ni en retiro, nada. En un determinado momento
Creo que lo dijo él, o se lo dije yo, y él dijo, totalmente de acuerdo. Me parece que, digo, no vamos a tocar temas diplomáticos de la soberanía de Malvinas, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y no sé si yo le dije o él me contestó, totalmente de acuerdo, dice, y que no hablemos de eso. Hablamos una hora sobre Malvinas. Le dije, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué atacaron ese desembarco? ¿Por qué atacaron? Para el caso, si usted podía venir directamente, 2 grandes errores. Él me contaba los errores. A usted le conté. Y la anécdota, me contó hasta anécdotas. Una curiosa. ¿La cuento? Me dice, 2. Me dice, mis oficiales, cuando yo aterricé en tal lugar con el helicóptero, yo vi que la escolta mía se dispersó, pero mucho más que lo habitual. Entonces le dije, ¿por qué se dispersaron? Entonces uno de los sargentos le dijo, ¿sabe una cosa, mi general? Ellos no emplean el término de mi general, sino señor. Dice, señor, nos dispersamos porque usted tiene fama, y me dio un término en inglés que yo lo desconocía y ahora no lo recuerdo, pero ahí lo digo, en el libro, en ese libro lo digo, que es Jetta o Jettatore. Dice, pues usted tiene fama de Jettatore, donde usted aterriza, atrae el fuego de la artillería argentina. Eso me lo contó. Yo no lo conocía, Jeremy Moore. Yo era teniente coronel, Jeremy Moore era un general victorioso. Y me dijo, yo lo vi a usted en Malvinas, pero señor, le digo, yo era teniente coronel. Yo estuve en el aeropuerto, me dijo, el 16 o el 17 a la mañana. Nosotros estábamos en el aeropuerto, después nos constituimos como prisioneros de guerra en San Carlos, pero esa fue otra, días después. Y yo fui y vi un oficial muy, muy alto. Y le dije, pero ustedes tienen también altos. Sí, tenemos altos, pero como usted, quizás muy pocos en Malvinas. Y ahí recordé que yo vi un Ford Falcon, del cual bajaron, que uno dijo yo no lo vi a él, pero vi bajar eso. El Ford Falcon lo había llevado el general Menéndez, llevó un Ford Falcon. Otro jefe de unidad llevó un Ford Falcon. Un chicle. Tenía razón, porque el que yo vi bajar del Ford Falcon no fue Menéndez. Era cuando me lo dijo. Y la otra anécdota, en esa conversación, tomando un té, no se tomó whisky ni nada, solo los dos. En 2 oportunidades, él vino solo, sin escolta, solo. Me dice, cuando veníamos embarcados, mi oficial de inteligencia me dice, usted se va a encontrar ahí con un tal Menéndez, dice. Tiene acusaciones de derechos humanos tremendo. Es un... Dice, pero cuando desembarcamos, el oficial de inteligencia dice, señor, tengo que corregir un dato. Toda la información que yo le di de un tal Menéndez es uno que no está en Malvinas. Ese estaba en una provincia, era Menéndez el de Córdoba, dice. El que está en Malvinas es un Menéndez que no lo conocemos. Hasta esas anécdotas. Dije, pero ¿por qué desembarcaron ahí? ¿Por qué después de San Carlos no vinieron directamente a Puerto Argentino? Fue un error, dice. Es decir, una conversación, pero dijimos, de Malvinas no vamos a hablar, porque el soldado inglés, el británico, pero varios me lo dijeron, no les importa Malvinas. Uno me dijo, yo no conocía estas islas empleo un término que también en inglés es the fucking island. Dice acá, no women, no drink. El tipo, pero me ordenaron venir y tuve que venir a combatir. Eso está también relacionado con todo esto que le digo a veces de cohesión, porque fue la única guerra
no vamos a hablar de lo que hemos conversado recién, esto, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Suiza, ¿no es cierto?, no la Cruz Roja, y esto ha habido una coincidencia en todos, menos en algunos sectores que yo creo y respeto, político y ideológico argentino, de que fue la única guerra en que se respetó el derecho internacional humanitario. Se respetó la dignidad del oponente, se respetaron los prisioneros de guerra. Yo tuve tuve un mes de prisionero de guerra, que se cumple que hay que respetarles la religión. La primer misa la dio un capellán católico británico en San Carlos. Después tuvimos en un buque. Se respetaba la comida, claro, comíamos una rebanada de pan y un platito. En San Carlos fue duro, pero ellos comían también eso. Se respetó la dignidad del adversario. Por eso no hubo odio entre las tropas. Por eso he querido decir, y dentro del Parlamento británico, en un vuelo, yo he ido a Croacia, o volvía de Kuwait, en un vuelo creo que era Viena-Ámsterdam, me toca un señor al lado. Yo venía cansado, era un vuelo corto, una hora y pico. Entonces empieza a hablar, el tipo quería conversar. Yo puedo ser muy charlatán, pero no, estaba cansado. Me dice quién era, porque dice, a usted lo vinieron a despedir unos soldados. Claro, en el aeropuerto me vio subir en Viena, me vio subir. Y le dije, vea, sí, yo soy jefe del ejército. Ah, me dice. ¿En la guerra? Sí, en la guerra de Malvinas para nosotros, en inglés, no. Falkland para ustedes. No. Este era parlamentario británico. Obviamente era laborista. No la quería la señora Thatcher. Y dice, no. Está muy bien. Es correcto el nombre de Malvinas, porque viene de Malouins, palabra francesa, de Saint-Malo. Y no me habló bien de la señora Thatcher. Pero ellos tienen eso. No les importa. Al pueblo británico no les importa. Es una apreciación muy personal, puedo estar equivocado. Pero ellos están en otra. Y le diría que nosotros, esa cuestión, no la valoramos como una cuestión de Estado, por la incoherencia de que cada presidente que asume, bueno, no critico a nadie, pero Ditela le mandaba los peluches, eso, ¿no? Winnie Pooh. Bueno, está bien. Después me contaron que se reían los ingleses. Bueno, después vino una política distinta. Creo que mientras no seamos un país consolidado interiormente, que nos respetemos a nosotros, que tengamos una presencia internacional seria, esto no va a ser rápido, pero mientras sea una cuestión que desde el punto de vista diplomático no tenga la coherencia que tiene que tener, van a pasar un tiempo. Quiera Dios que yo me equivoque. No sé, está bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Una más, acá en medio del fondo. No sé si hay algo más. Bueno. Yo le iba a preguntar, pero se adelantó y lo que le iba a preguntar es lo último que comentó, es decir, cómo veía la perspectiva a partir de ahora, pero me parece que ha quedado muy claro. Sí, no la veo. No se trata de una cuestión de optimismo o pesimismo, sino de estar más o menos informado sobre cómo se trata este problema. Los militares británicos no le dan importancia a este senador. En ese vuelo corto me habló peste de la Thatcher. No le quería, o sea que a ellos no. Lo que sí, que un empresario, voy a dar el nombre porque creo que murió, el hijo del general Montgomery es
un tipo gordo macanudo, no sé si murió ahora, es un empresario fuerte. Yo lo conocí en Inglaterra, en la embajada argentina, y después vino acá, me llamó, y la última vez me llama el embajador inglés en Bogotá y me dice: Martín, estoy acá con un compatriota mío que dice que te conoce, que ha charlado mucho con vos. ¿Quién es? Era Montgomery. Lo pone y le digo: bueno, te invito a comer, pero creo que no sé si tomamos un café o almorzamos. En la síntesis de Montgomery era: che, pero ¿por qué hubo un cambio? Estábamos con el presidente, se refería a Menem, y dice: con el presidente Menem, nosotros teníamos todo, ahora cambió el presidente, ustedes van cambiando. Tenía razón lo que decía el tipo, lo compartía yo. Por eso digo que el sector empresarial británico tiene una presencia tremenda en Latinoamérica. La tiene en Colombia, la tiene en Brasil. Y esa presencia del Reino Unido en Latinoamérica es muy superior a la presencia argentina. Están los lazos de la amistad colombiana, peruana, chilena, todo, sí, pero los lazos. Pero en el fondo, la presencia británica es muy sólida y mucho más respetada que la presencia argentina. Ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo. ¿Podemos cambiar? Sí. Pero para cambiar tenemos que cambiar muchas cosas, quizás en lo nuestro. Pero eso se lo dejo a ustedes que son políticos o analistas políticos. Yo no lo soy. Pero le digo, respeto al soldado británico. Al soldado británico, uno lo debe cuidar. The fucking island. ¿Saben ustedes lo que es la palabra esa en inglés? No women. No women, no drink. ¿Qué hacemos nosotros acá? Y bueno, hay que comprenderlo. A ellos los mandaron a pelear. No fueron bastardos. Respetaron el derecho. Sí que lo respetaron. Se ve que tenían quizás, apreciación mía, orden también de Estados Unidos. Es decir, vayan, recuperen, pero cuidado a producir un desmadre. Combatieron lo necesario. No atacaron, eso sería Riga, que se lo ha dicho, no atacaron el continente. Pero claro, son vivos, estos tienen guerra por todos lados. Si atacaban el continente, atacaban a la Argentina, para ellos. Mientras estaban en Malvinas, estaban buscando recuperar que nosotros lo habíamos echado allá. Era distinto. Respetaron el derecho internacional humanitario. Y cuando dicen que la guerra, no, la guerra, hay exceso cuando hay criminales de guerra. Nosotros hemos tenido una sola guerra, la de Malvinas. No me vengan a hablar después de guerra civil, en los años eso, porque no fue una guerra civil acá. Acá no hubo ninguna guerra. Y si hubiera guerra hay que respetar la vida del oponente, como respetaron la vida del oponente a los ingleses de la guerra. La guerra tiene sus códigos. Alejandro, Darío. Vamos a dar un fuerte aplauso. El diploma. Ay, perdón. Uy, que tuve mucho tiempo sentado y la rodilla esta que... Epa. Muy bien. Perfecto. Te queremos. Como visitante distinguido. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias.
Disculpen a veces mi vehemencia. He dado un punto de vista. ¿Podemos hacer una foto con la gente del programa? Moni.